Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. De nuevo aquí con todos vosotros. Y proseguiremos este saber con la explicación del fenómeno de la muerte. Como ya comentamos en el vídeo de presentación, este fenómeno nos mostrará una de las piezas más importantes de lo que realmente somos, o sobre el principio que empezaremos a basar aquello que realmente somos, para empezar a entender nuestra real esencia. Cuando hablamos de muerte, tiene que quedar claro que no solo hablamos de la muerte del individuo o ser humano, sino hablamos de la muerte de todos los seres que cohabitan y habitan con nosotros. Es decir, animales, insectos, células, bacterias. Todo tipo de ser vivo en esta dimensión material sufre un proceso forzoso y obligatorio de nacimiento-muerte. Es una de las limitaciones de esta dimensión, que ya más adelante explicaremos el por qué sucede esto. Cuando un individuo muere, se acostumbran a suceder todo un seguido de fenómenos muy interesantes, como que por ejemplo son el cuerpo empieza a ponerse rígido, empieza a ponerse frío, los ojos, el brillo de los ojos se desvanece y se quedan opacos. Y extrañamente, si uno es un poco sensible y tiene capacidad de ver, cuando observa un familiar o un individuo querido que ha conocido, lo observa muerto, ya fallecido, se da cuenta de que la esencia de ese individuo ya no está. Aunque suene un poco frío, el individuo que observa ve que sí, está el cuerpo, pero está inerte, la esencia que lo ocupaba ya no está. Un fenómeno muy interesante que sucede y que podríamos denominar de los paranormales, que nos ayudarán a desvelar qué sucede en la muerte, son lo que se denominan muertes clínicas. Ha habido varios estudios y se han escrito diferentes libros sobre esta temática, en la cual las personas fallecen y diagnosticadas que están clínicamente muertas, regresan a la vida. Cuando estas personas regresan, explican lo que sencillamente les sucedió y lo que vieron. Y como ya comentamos con anterioridad, no deja de ser curioso, en que hay unos principios que se repiten de forma constante, independientemente de dónde sea la persona y de su condición. Incluso podríamos deducir que a cualquier animal, insecto, etcétera, que tiene la condición de ser vivo, no de ser vivo, sino de ser vivo, sufre la misma experiencia, pero evidentemente no la puede explicar. Es lógico que esto no es posible. Pero eso no implica que no pueda pasar por el mismo proceso. Y probablemente, y seguramente, trasciende a través de él. Transcorre por las mismas fases y las mismas etapas que lo hace el hombre. El hombre, en su capacidad de conciencia, evidentemente es capaz de expresar todo un seguido de cosas que le suceden. Y estas, como norma general, son: después de un accidente, el individuo siente que se eleva sobre su cuerpo y lo observa. En un estado de completa tranquilidad, de completa paz, de completa armonía,
y en un estado armonioso observa la situación en la que se encuentra su cuerpo. Esta puede ser, como ya hemos comentado, desde un accidente de coche a la situación en un hospital en la que ese individuo está siendo operado, o cualquier otra en la que el individuo ha fallecido. Incluso es capaz de sentir y percibir qué están haciendo las personas que están alrededor de su cuerpo. Comentarios, emociones, etc. Este fenómeno es extremadamente importante porque, como ya comentábamos, empezará a desvelarnos lo que realmente somos. Y en sí nosotros somos eso que se eleva. Lo interesante de esta experiencia que comentan todas las personas y que quizá en determinados puntos no le prestan determinada atención a lo que realmente ha sucedido, es que el individuo que se separa del cuerpo es plenamente consciente. Es decir, está pensando. Con lo cual, es un estado de energía que tiene conciencia de por sí. El ser observa y piensa determinadas cosas sobre lo que está sucediendo alrededor de su cuerpo físico fallecido. Pueden sentir que sienten lástima porque se tienen que marchar y dejan a determinados familiares desolados, los ven llorando y tienen ese sentimiento de que es una pena, pero me tengo que ir. O observan su cuerpo en un accidente y pueden apreciar qué es lo que realmente ha sucedido. Y ven que está su cuerpo deteriorado, o que está seccionado, o que cómo está el otro vehículo. Es decir, procesan la información y son conscientes de todo aquello que ha sucedido. E incluso se dan cuenta de que ya no están en su cuerpo, de que lo han abandonado. Posteriormente a este fenómeno sucede otro fenómeno muy interesante, que es la apertura del famoso túnel, un túnel de luz que se abre cerca, en las proximidades de donde está este individuo en estado energético, y al cual de forma natural se siente atraído. Este túnel acostumbra a ser un túnel muy brillante, que desprende una gran luminosidad y en el cual se puede sentir una gran carga de amor. Todos estos temas, todas estas matizaciones, las iremos desvelando y las iremos entendiendo a su debido tiempo. El individuo automáticamente se siente atraído a dirigirse hacia este túnel. Como norma general, en las muertes clínicas aparece otro individuo, familiar, conocido, que ha fallecido con anterioridad, o algunos escuchan una voz que les dice y les indica que deben de regresar, que aún no han acabado la misión de su vida, que su cometido en esta existencia aún no ha acabado y que no pueden irse, que tienen que regresar. Cuando el ser acepta que así es como debe ser, automáticamente regresa a su cuerpo físico y despierta. Este conjunto de fenómenos empiezan a mostrar qué es lo que realmente somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Y el principio que debe quedar más claro de este fenómeno es el hecho de que la parte que nosotros somos se desprende del cuerpo y tiene conciencia. Si fuera nuestro cuerpo físico el que tuviera conciencia, cuando nosotros tuviéramos un accidente y nos encontráramos en una muerte clínica, observaríamos, aunque extraño, pero pongamos el caso al revés para intentar entender qué es lo que sucede, observaríamos cómo de nosotros se desprende algo y se eleva. Y pensaríamos, qué extraño, ¿no? Eso que se eleva, ¿qué debe ser eso, ¿no? Pero lo curioso es que sucede al revés. Nuestro cuerpo se queda inerte y evidentemente si no nos dicen que debemos regresar y nos marchamos, el cuerpo se queda frío, se queda rígido, evidentemente se queda sin vida. Esto que es tan común y que estamos tan acostumbrados a ver, quizá lo preconcebimos de una forma no correcta. En este conjunto de vídeos que vamos a ir explicando, se pedirá a las personas que todo aquello que han aprendido hasta ahora, hasta cierto punto, lo aparquen. Todo lo aprendido por culturalización, por religión y por aprendizajes varios, será necesario dejarlo a un lado para así intentar integrar unos nuevos principios y unos nuevos conceptos. Eso no significa rechazarlos o alejarlos o olvidarlos, no. Tan solo nos interesa dejar entrar unos nuevos principios y que no estén contaminados. Cuando hablo de principios contaminados es, por ejemplo, si yo en un momento dado comento el término alma, cuidado con englobarlo en determinados principios religiosos y determinados conceptos religiosos porque yo no hago ninguna referencia a ello. Aunque sí es cierto que con el tiempo explicaremos y veremos lo que son realmente los actos de fe o lo que es la fe e indagaremos en determinadas religiones qué hay de verdad en cada una de ellas, porque evidentemente cada una de ellas ha estado erigida y construida frente al saber de un maestro que dio unas enseñanzas. Y ahí es donde nosotros indagaremos para sacar algunas certezas sobre la realidad que vivimos, sobre los principios de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Como ya comenté el otro día, acuñé un término nuevo sobre ese ser que se eleva y es ser de energía consciente, para alejarlo de todos los otros principios ya conocidos. Para entender con claridad este principio, haremos un paréntesis, un breve paréntesis, para iniciar la explicación de algo que quizá es. Imaginaremos una dimensión paralela a la nuestra, y otra vez pido que se entienda al principio, ya después y más para adelante iremos desvelando, iremos conectando todo, pues el saber que nosotros mostramos es una esfera y hay multitud de líneas y es previamente necesario ir trazando líneas que después se irán interconectando entre ellas y acabarán construyendo un todo. Imaginemos pues una dimensión paralela a la nuestra, donde la energía sencillamente se mueve. Esta, en el transcurso del tiempo, y eso debe estar entre comillas, puesto que en esta dimensión y en un estado energético el tiempo no existe, el tiempo es un fenómeno de la dimensión material y no de otras,
esa energía empieza a recombinarse hasta llegar a un punto de conciencia. Es decir, se reconoce a sí misma. Aunque extraño, hay unas leyes universales, y es que todos los individuos, todos los seres, todas las formas se van recombinando entre sí. Y aquí que ese estado energético, recombinándose, llegara, por simple azar, a un estado de conciencia. Empezó a experimentar. Esa experimentación fue creciendo y fue extendiéndose y expandiéndose. No hablamos de una sola unidad consciente de energía, sino de una multitud. Empezó siendo una, a partir de irse recombinando aparecieron otras, se recombinaron entre sí, aparecieron más complejas, a través de recombinaciones entre ellas. Para que lo veamos de una forma clara y precisa, sería lo mismo que Darwin expresó con la teoría de la evolución, donde a través de una simple célula llegamos a la complejidad del ser humano. Todo este fenómeno es a través de una recombinación de sí mismo, modificado por todo un seguido de experiencias y todo un seguido de condiciones ambientales. Podríamos pues decir que este fenómeno que yo estoy explicando en esta dimensión energética transcurre de una forma parecida. Estas unidades energéticas se basaban sobre un principio de vibración. Es decir, vibran. Se dieron cuenta y percibieron que cuanto más alta era la vibración, más capacidad tenían, y cuanto más baja, menos. Lo que aquí podríamos denominar emociones. Cuando se recombinaban entre sí o interactuaban entre sí, pues volvemos a estar otra vez de lo mismo, todo forma parte de un todo, nada está aislado, nada aparece porque sí en un lado sin tener ningún tipo de conexión en el otro, todo está conectado. Se dieron cuenta de que cuanto más alta era la vibración, más complejos se volvían. Cuanto más experimentaban, más aprendían. Este conjunto de experiencias y de inquietudes hicieron que estos individuos se fueran expandiendo hasta finalizar su aprendizaje dimensional. Es decir, ya no podían ir más allá. Debían o habían ya aprendido y pasado por todas las fases y todas las complejidades y todas las experiencias que su dimensión les ofrecía. En ello habían construido y sentían que había una especie de reja energética que los interconectaba a todos, que nosotros aquí en este plano no vemos, pero que realmente existe porque volvemos otra vez de lo mismo, todo está conectado con el todo, está conectado por unos hilos y unas energías, unos campos que nosotros no vemos, pero que sí que están. Esos seres se dieron cuenta de que había unos principios básicos sobre los que se basaban. El primero es que todo aprendizaje para ser integrado debía de ser experimentado. En sí no deja de ser lo que nosotros hacemos en esta dimensión material. Y otro de los fenómenos que ellos observaron es que
como ya comentábamos, era necesario una alta vibración para ser y expresar todo aquello que eran. Cuando esa vibración descendía, sencillamente su estado de conciencia se desvanecía. Cuanto a más vibración, más brillaban y más expandían. Cuando estos seres finalizaron su aprendizaje dimensional, observaron y sintieron que podían seguir expresándose y aprendiendo a través de otra dimensión, y esta no sería otra que la dimensión material, la dimensión que nosotros nos ocupa y en la que nosotros vivimos. Todo esto que he contado hasta ahora, entiendo y sé que es muy raro y que habrá mucha gente que se mostrará muy escéptica con lo que yo estoy diciendo, pero tan solo les pido que tengan un poco de paciencia, puesto que todo se irá interconectando. No podemos explicar algo nuevo a través de unos principios y de unas ideas que están caducas y que no nos aportan algo novedoso. Es imposible. Este principio se basa en las conclusiones de todos estos fenómenos paranormales que nos suceden. A través de este principio, de este ser de energía al cual yo hago referencia, iremos y veremos cómo se van explicando todos los fenómenos de forma extremadamente simple y cómo todo lo que nosotros somos y la realidad que nosotros ocupamos se puede entender de forma clara y precisa a través de este principio. Recordemos que este principio es que nosotros somos seres de energía consciente. Aunque extraño, el cuerpo que nosotros ocupamos no deja de ser eso, un cuerpo, un traje espacial que nos permite experimentar y aprender en una dimensión mucho más compleja que la de la que nosotros provenimos. Pero como todo individuo y como todo ser y como toda especie, tenemos un deseo irrefrenable, y se muestra en la propia condición humana, de aprender y experimentar. Y por ello estamos aquí y nos encontramos donde nos encontramos. Otro fenómeno interesante que sucede cuando se produce la muerte es el principio de reencarnación. Aunque haya gente que quizá no crea en esta realidad, hay religiones en el mundo que la entienden y la practican con una cierta seriedad. Los lamas tibetanos, por ejemplo, buscan alrededor del mundo el lama fallecido para reincorporarlo en el monasterio donde vivía para que siga sus aprendizajes. Hay personas que recuerdan vidas anteriores, e incluso en un fenómeno tan interesante como la hipnosis, que eso ya abarcaría el mundo de las pseudociencias e incluso ciencias, se puede hacer regresar el individuo a vidas anteriores. Esto nos indica que nosotros vamos y venimos. La reencarnación no es otro principio que el de ir y venir de nuestra dimensión energética a la dimensión material que nosotros ahora ocupamos. He aquí lo interesante de esto, y como ya comentábamos en el vídeo de presentación, nada aparece porque sí,
todo tiene un principio y todo debe empezar y ser desde el principio. A través de la realidad de la reencarnación, nosotros podemos ir tirando para atrás en nuestras reencarnaciones y antes de ser humanos, como unidad más compleja y más evolucionada en este plano momentáneo terrestre porque ya veremos si hay más y si hay otros seres más desarrollados y cuáles son los puntos en los cuales podemos ver si existen y hay civilizaciones quizá más desarrolladas que la nuestra, que ahora de momento aparcaremos, puesto que los aprendizajes deben ser continuos y, como ya comentamos, escalonados. En la reencarnación iremos dándonos cuenta de que si nosotros vamos tirando para atrás, pasaremos de ser una forma más compleja a ser una forma más simple. Si observo los ojos de mi perro o de mi gato, me doy cuenta, con una relativa facilidad, de que tienen un nivel de conciencia y de que tienen conciencia, que es lo más importante, pero evidentemente no una conciencia tan compleja como la nuestra. Si yo voy descendiendo hacia atrás y observo los ojos de un ratón, la conciencia es mucho menor. Si voy retrocediendo hacia atrás, los niveles de conciencia descienden proporcionalmente a la evolución de ese individuo. Incluso podríamos decir que una célula y una bacteria tienen conciencia, pero evidentemente en una cantidad y en un grado ínfimamente proporcional a nuestro, pero la tienen. Y ese grado de conciencia se puede ver en los actos de voluntad, es decir, toda célula y toda bacteria se alimenta y se mueve. Y ese movimiento y esa capacidad de alimentarse no son azarosos, sino que tienen una voluntad detrás. Y evidentemente esta voluntad implica un cierto nivel de conciencia. Esto quiero que quede muy claro, porque en muchas religiones y en muchos principios erróneos sobre los que el hombre se basa, se erige a sí mismo como un semidios en el mundo que ocupa, sin darse cuenta o sin ser capaz de entender que el resto de animales y plantas tienen conciencia. Y que entienden y ven y perciben y sienten y notan lo mismo que nosotros, pero en un grado inferior. Los animales sufren, los animales padecen, los animales sienten felicidad y sienten alegría y piensan. Pero evidentemente no desde un principio tan complejo como el nuestro, pero lo hacen. Esto es muy, muy importante porque a pesar de que nosotros realizaremos un viaje interno, este viaje interno también nos irá desvelando principios de la realidad que nos rodea y de los seres que nos circundan, porque nosotros en sí ya fuimos ellos. Poco a poco iremos desvelando también esto que implica y qué significa. Porque probablemente si nosotros nos viéramos de aquí a 1.000.000 de años y nos habláramos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que el estado evolutivo en el que nos encontramos ahora es muy simple.
El hombre es un individuo muy joven aún y tiene que aprender muchas cosas, como ya comentamos en el anterior vídeo. La importancia de este saber ahora, más que nunca, es que el hombre se encuentra en una encrucijada. Realmente empieza a tener capacidades de semidios, empieza a tener una capacidad y un poder que van más allá de lo que quizá nunca llegó a imaginar, pero aunque parezca redundante y aunque parezca sacado de un cómic, y es cierto que esa frase la he escuchado yo en alguna película de superhéroes, todo poder conlleva una responsabilidad. Sobre todo cuando este poder puede acabar con todo tu entorno. El hombre debe empezar a entender y a concebirse como tal para intentar ver y vislumbrar hacia dónde debe dirigirse, hacia dónde debe ir, el camino que debe seguir. El desentendimiento y el caos que existen actualmente hacen y provocan que el hombre se sienta en una constante sensación de soledad, de infelicidad y de absoluto desasosiego. Solo algunos seres que practican determinadas religiones y que buscan en determinados campos espirituales, a través de realizar yoga, meditaciones, trabajos con sustancias, y que se apartan un poco del común de la sociedad, que viven un poco al margen e incluso un poco marginados, son capaces de entender lo que está sucediendo. El resto viven y siguen viviendo dormidos en una especie de pesadilla, cuando en verdad tienen la capacidad de cambiar el mundo donde viven, pues este mundo es creado por el propio hombre y en él reside la facultad y la capacidad de cambiarlo. Lo que previamente habrá que cambiar es lo que uno cree de sí mismo y los pensamientos que tiene sobre eso. He aquí la andadura que nosotros seguimos en este vídeo y en este conjunto de saberes que vamos a mostrar. Intentamos desvelar esos principios para que el hombre entienda lo que es y con ello desvele hacia dónde debe dirigirse. La muerte, pues, como comentamos al principio, nos muestra todo un seguido de síntomas y nosotros hemos creado un principio, el principio de los seres de energía consciente, a través del cual lo vamos a centrar y a posicionar en el núcleo y en el centro de este puzzle maravilloso que configuran esta dimensión y esta experiencia material, o en el núcleo de esa esfera humana que nosotros ya habíamos comentado. Lo interesante del ser de energía consciente es que a pesar de haber adquirido una alta capacidad en su dimensión originaria, en la dimensión energética, en el mundo material se ve limitado por la materia que ocupa. Me explico. Imaginemos que podemos cifrar la capacidad de conciencia numéricamente. Es decir,
Un hombre tiene conciencia 100, un gato tiene conciencia 20, una hormiga tiene conciencia 0,01, una célula tiene conciencia 0,000001. Cada ser de nosotros, en nuestra dimensión energética, tenemos una capacidad de conciencia, un eón. Eso es una dimensión astronómica. Pero esta capacidad de conciencia no puede expresarse en la dimensión material en un cuerpo que es de nivel 1, para que nos entendamos. Es decir, el hombre tiene nivel de conciencia 100 porque ocupa un cuerpo 100. Parecido al sistema de los ordenadores, si nosotros cogiéramos un Spectrum, el ordenador este que salió en los 80, que era de 28K y 64K, y le intentáramos instalar un sistema Windows 2000 o un sistema Windows XP, para ser más actuales, no funcionaría. El sistema externo, las piezas, la capacidad de memoria, limitan solo un margen de procesamiento. El cuerpo físico funciona igual. Nuestro cerebro, igual que el cerebro de un gato o el cerebro de una hormiga, por simple que sea, solo tiene la capacidad de procesar una cierta cantidad de información. Y ello conlleva que la expresión del propio ser de energía consciente venga limitada por el cuerpo que ocupa. Aparte existe otro inconveniente y otro problema que nosotros vamos subsanando a través de las reencarnaciones y de la evolución del cuerpo físico, y que ahora explico. Cuando el ser de energía consciente decide experimentar en una unidad material, la limitación de la materia en el mundo material implica que ese ser debe de nacer y debe de morir. Como ya comentamos, la materia no es eterna. El ser se verá pues obligado a ir y venir. Pero en este ir y venir debe de tener la capacidad de modificar ese cuerpo. Si no, la experiencia se quedaría estancada. Es decir, si yo tengo un cuerpo de nivel 1 y expreso 1, pero ese cuerpo no puede aprender, no puede integrar lo que yo aprendo en esa vivencia, se quedará siempre en 1. Aquí es donde aparece el fenómeno, o la estructura más que fenómeno, denominada ADN. El ADN no es otro principio, o no es otra cosa, que un conjunto de información que se va acumulando en la estructura del propio ser físico, porque aquí empezaremos a hacer una clara distinción entre lo que es el cuerpo y lo que es el ser de energía consciente. El ser de energía consciente se incorpora en el cuerpo. Cuando el cuerpo, por el motivo que sea, llega a la finalización de su vida, el ser de energía consciente se desprende. Pero este cuerpo debe de engendrar otros cuerpos para que nosotros podamos seguir experimentando en esta dimensión. Y al mismo tiempo, no solo deberá engendrar, sino que deberá de traspasar a ese cuerpo que engendrará todo un seguido de información para que la siguiente experiencia se pueda realizar en un vehículo, y hablaremos de vehículo, más desarrollado. Esto que
de buenas a primeras quizá pueda parecer tan raro, es la evolución de Darwin. El vehículo se va desarrollando, el vehículo se va volviendo más complejo, y a medida que el vehículo se va volviendo más complejo, el ser de energía consciente que se presenta en él y que se expresa en él es más complejo. Tiene más capacidades, tiene más conciencia y es capaz de expresar una mayor amplitud de sí mismo. Los fenómenos paranormales son alguna de estas muestras. La capacidad de ver áureas, por ejemplo, lo que está viendo el individuo es la vibración del ser de energía que habita en ese cuerpo. Aunque este tema lo desvelaremos más para adelante y lo desarrollaremos más para adelante, cada estado vibracional produce un color y hay individuos que ya son capaces de ver esas áureas. El ser de energía consciente que habita en ese cuerpo, conjuntamente con ese cuerpo, ya es capaz de percibir esas naturalezas, que existen, evidentemente que existen, pero que es necesario ocupar un cuerpo desarrollado para que ese individuo, ese ser, las pueda percibir. No en vano en el mundo espiritual se habla de los niños índigo, niños cristal, niños diamante, etc., como los seres maestros que vienen a cohabitar en nuestra realidad. En verdad no es así. Estos niños son lo mismo que somos nosotros, lo que pasa que sí, que vienen a habitar en unidades materiales, lo que son nuestros hijos, que están ya mucho más desarrolladas, y en ello pueden desarrollar mucho más sus capacidades. Desde el origen, el ser de energía consciente domina la energía, puesto que ya experimentó en su dimensión energética y la completó. Al empezar a experimentar en unidades materiales, debía buscar un sistema que fuera lo menos denso posible. No en vano, la totalidad de los seres vivos están constituidos por agua. El agua es un magnífico conductor y eso permite que la energía del ser de energía consciente que habita en él pueda movilizar esa energía y es lo que produce lo que vosotros estáis viendo ahora. Movimiento, habla, pensamiento. Mi ser ha aprendido desde el principio, y por eso la experiencia debe ser desde el principio. El hombre no aparece por arte de magia en esta dimensión. No. Desde el principio, desde una etapa bacteriana casi, e inferior, empieza a aprender a incorporarse en una unidad material y empieza a controlar los sistemas de interacción del cuerpo energético con un cuerpo material. Ese aprendizaje debe iniciarse desde el principio. Ningún ser de energía consciente de la dimensión energética puede venir a esta dimensión e incorporarse en un cuerpo humano, si previamente no ha pasado por todas las anteriores etapas de aprendizaje. Siempre es así. El hombre, pues, es un ser de energía consciente nivel 100 en un cuerpo 100. A medida que nosotros vayamos aumentando nuestra vibración,
Y aquí es donde aparece el principio del amor, que también desvelaremos y explicaremos por qué los maestros a lo largo de la historia se han empeñado tanto en que el amor es la respuesta y que el amor es el principio correcto a seguir. Es porque el amor implica, induce y conduce a una alta vibración. Y esa alta vibración lo que provoca es que nuestro cuerpo físico, vaya evolucionando en consonancia al ser de energía consciente que lo ocupa. De aquí a 1.000.000 de años, si llegamos a vivirlos, observaremos cómo el ser humano es capaz de manipular la materia a través de sus movimientos energéticos. Fenómenos como la telequinesis serán plenamente reconocidos y plenamente normales. La telequinesis es la capacidad de mover objetos con el simple deseo de hacerlos, y evidentemente no moverlos yo físicamente, sino moverlos a distancia. Con el tiempo y la evolución, a medida que nuestro cuerpo vaya evolucionando, veremos al mismo tiempo como el ser de energía consciente que nosotros somos se va expresando más completamente. No en vano, hay seres en estas dimensiones, en nuestra realidad, que conectan con nuestra dimensión, con la dimensión de la cual nosotros provenimos, la dimensión energética, y tienen lo que podríamos señalar como actos de fe o canalizaciones, o todo este conjunto de experiencias que se podrían denominar místicas. Porque, como ya decimos, nosotros provenimos de un lugar diferente al que estamos ahora. Y el hombre empieza a estar en la capacidad, y empieza a tener la capacidad de empezar a crear estas conexiones. Aunque ahora son muy extrañas, y como comentamos al principio, las personas que las reciben y que son capaces de realizarlas las mantienen en un cierto hermetismo, porque socialmente son tachadas de locas, o de raras, o de excéntricas, Son estos fenómenos, los fenómenos paranormales en su conjunto, los que muestran la esencia más profunda y más natural del hombre. ¿Cómo si no pueden suceder las cosas que suceden? ¿Cómo si no una persona que va a tener un accidente de coche porque se le cruza un perro en la carretera, 3 segundos antes es capaz de percibir y de sentir que ese perro va a cruzar y evitar el accidente? Esas modificaciones de la realidad y esas percepciones existen. Y existen por algo, y están por algo. No aparecen de la nada. Evidentemente desvelan y nos muestran todo un seguido de capacidades que el hombre poco a poco va percibiendo, va concibiendo y va aprendiendo a manejar. Cada día son más las personas que reconocen y dicen haber vivido experiencias que podríamos denominar paranormales. Que entendamos que el término paranormal implica no normal, pero evidentemente lo no normal
O sea, ¿cómo puede ser normal si estos fenómenos que suceden en las personas son tachados como de herejía, ¿eh? O sea, en el momento en que yo cuento mi experiencia y me tachan de loco, es un principio más simple que el hecho de que cojan y hagan lo que hacían con las brujas en la Edad Media. Te aíslan, te marginan y te desvanecen. Es decir, los fenómenos paranormales en verdad son fenómenos más normales de lo que nosotros nos creemos. Y aquí que yo pido el esfuerzo a cada una de las personas que vean estos vídeos para empezar a expresar aquello que les ha sucedido con una completa normalidad, puesto que en sí el futuro del hombre viene condicionado por la capacidad del propio hombre de aceptar las cosas que le suceden, pues son estas cosas las que muestran quién es. Cuando nosotros nos escondemos y nos encerramos bajo una cúpula y no mostramos lo que somos, es imposible desvelar ese principio. Hay que mostrarse, hay que expresar. En sí la finalidad también de estos vídeos es que esas personas empiecen a coger confianza sobre sí mismas, empiecen a entender que esos fenómenos y esas cosas que les han sucedido, asombrosas por cierto algunas, son fenómenos mágicos, son muestras, pequeñas muestras de la belleza real del ser humano. Vivir en una sociedad como la que nosotros vivimos, de absoluto materialismo, absoluto egoísmo, regida por principios económicos capitalistas, hacen que el hombre se distorsione y su esencia también. Deberán ser pues estos fenómenos y deberán ser pues esas experiencias las que muestren y desvelen todo aquello que nosotros somos. Próximamente seguiremos desarrollando y desvelando y desgranando toda esta realidad. Pero todo tiene que ir poco a poco. Hay que ir aceptando, hay que ir integrando, hay que ir viendo, hay que ir sintiendo y todo se dará. Espero que haya sido de vuestro agrado, espero que hayáis encontrado la temática de hoy interesante. Evidentemente, como ya he comentado, no finaliza aquí. Hemos mostrado algunos aspectos y los iremos completando. Muchas gracias y espero volveros a ver.